Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Aquí, hoy en Cuarto Poder, pues Guido está en una asignación especial, no estar con nosotros, pero vamos a tener un programa muy dinámico, tenemos varias entrevistas, vamos a estar analizando un poco la situación de los puertos, vamos a estar analizando un poco la propuesta esta de ley que hay de aumentar las penas para los que protestan con máscaras. Vamos a estar discutiendo esos temas esta mañana, pero antes de ello está con nosotros Gaby Arias. Gaby viene a hablarnos de un proyecto interesante, se llama Sabor Panamá, y que va a realizarse este fin de semana una gran cantidad de chefs, restaurantes, para poder compartir con muchos panameños. Así que Gaby, buenos días. Muchas gracias por la Cuéntanos acerca de invitación. Bueno, Sabor Panamá es un festival gastronómico que tiene como objetivo comenzar a posicionar a Panamá como un destino gastronómico mundial. Panamá tiene muchísimo que ofrecer y tiene gastronomía de altísimo nivel, que no solamente implica comida panameña, que obviamente es deliciosa, pero como somos un país de tantas mezclas, de tantas culturas, de tanta gente que ha venido a Panamá y que pasa por Panamá, tenemos una expresión gastronómica muy variada de muchas culturas. Aquí se puede comer riquísimo comida italiana, mexicana, española, japonesa, china, obviamente, y hay una gran cantidad de expresiones que son dignas de admirar y además pues de exportar, porque forman parte de lo que Panamá le puede ofrecer al visitante. Entonces hemos querido pues realizar este festival, este será su primera edición, pero la idea es que sea un festival que vaya creciendo con miras a convertirse en un festival internacional y que el mundo entero venga a comer a Panamá. Bueno, de por sí, déjeme decirle, 23 chefs Así es. de los Hemos hecho principales curaduría. restaurantes Sí. van a estar presentes en este festival. Eso es muy importante, número uno. Número dos, tener la oportunidad también, y veo, de compartir, no solamente con el chef, sino con el restaurante, y va a haber también un mercadito, ¿no? Claro, claro que sí. Primero decirte que los 23 chefs fueron elegidos por medio de una curaduría, ¿no? Realmente buscamos una variedad en la oferta para poder elegir estos 23 restaurantes, pero además hemos hecho una curaduría de los platos que van a presentar en el festival, porque todos estos restaurantes están llevando platos especiales que no vas a encontrar en el restaurante y que de alguna manera forma parte de la expresión creativa de ese chef. Entonces es algo que no vas a ver todos los días, y lo bueno es que hemos hecho esto para que tampoco haya platos que se parezcan. Con 23 restaurantes, cada restaurante ofrece 3 opciones, pero todas distintas, todas con sus mezclas, con su fusión y con la expresión artística de cada chef. Además de los restaurantes, después de comer saladito, tú sabes que hace falta el postre. Claro, hay postre también. Hay postre, tenemos chefs pasteleros que también hay que darle su espacio. Tenemos gastronomía líquida, que es la gastronomía de coctelería, que también forma parte de toda la experiencia de comer, cervezas artesanales y un mercadito de emprendedores culinarios con picantes, salsas, mermeladas y cositas para que te puedas llevar a tu casa. Y todo esto en un ambiente familiar que puedes disfrutar con música. Tenemos música ambos días. El viernes tenemos a los Beachers. ¿Quién tiene más salsa que los Beachers? Mira tú, ¿Quién está tiene bueno. más sabor que los Beachers? Van a estar The Beachers ahí en el festival el viernes a las 7:30 de la noche, después la banda Doble Sentido. El sábado hemos preparado un tributo a Willy Colón con un DJ que nos va a hacer un tributo con vinilos de Willy Colón a las 6 de la tarde con la gente de Long Play. Después vamos a tener a Carlos Vallarino, también un artista panameño, con sus amigos. En fin, hay música, hay ambiente. Gaby, ¿de rica qué hora a comida. qué hora? ¿Se comienza a las 5? Sí, comenzamos a ¿Hasta las qué 5. hora? De 5 a 11. De 5 a 11, 5 a tanto 11. el viernes como el sábado. Mañana, viernes y el sábado 28. Así es. Así 2 mismo. días para disfrutar de esa exquisita gastronomía panameña, parte de esa iniciativa entonces de este evento que busca motivar a todos a que prueben ese sabor panameño, ¿no? Así Muy es. panameño, porque puede ser que sea cocina internacional, pero Pero el producto es panameño. la mayoría de esos chefs le ponen el toque panameño, El el toque producto, local, ¿no? sí. Esa fusión es con panameño. Total, y te quiero contar así nada más anécdotas. Por ejemplo, tenemos un chef que es árabe, o sea, es un chef del área del Mediterráneo, y él está haciendo un shawarma con patacón. Ah, mira tú. Por ejemplo. Entonces es Interesante. esa fusión de sabores que igual resaltan nuestros productos y se ve beneficiada toda la cadena de valor. Atenógenes, es importante saber que la gastronomía tiene una cadena de valor muy amplia que va desde, por supuesto, las personas que siembran esos productos, las personas que trabajan en esas cocinas y que además ayuda al turismo, que termina siendo una industria que riega para todos. Así que estamos muy emocionados de tener este festival, pero que también hay otros festivales de comida en Panamá. También va a estar Sabores de Colón, también está el Huega la Fest, también está
el Barbecue Fest, en fin, todos estos festivales gastronómicos al final lo que hacen es engrandecer nuestra industria y nos ayuda a todos como país a salir adelante y a impulsar esto. ¿Dónde va a ser? Nuevamente, para que la gente me está preguntando aquí dónde que va a ser el evento. Ok, es en el Parque Felipe Mota de Costa del Este, pero tienen que entrar por el Sports Center. O sea, entras por el Sports Center de Costa del Este y llegas al estacionamiento y llegas directo entonces al festival. Los boletos están de venta en Panatickets. El boleto regular está en $15 más cargos e impuestos, que te incluye la entrada al festival, las degustaciones gratis y ya tú decides en qué restaurante quieres comprar. Y tenemos un boleto VIP que cuesta $50 más cargos e impuestos, que lo bueno de ese boleto es que te incluye la degustación de los 3 restaurantes homenajeados, que son el restaurante de la chef Cuquita, el restaurante de Fabián Miñí y Casa Ángel del chef Ángel Martínez. Bueno, muchas gracias, Gaby. Ya saben, entonces, este fin de semana, Sabor Panamá, viernes y sábados desde las 5 de la tarde en el Parque Felipe Mota. Así es. Es una producción de Medcom y de Contraseñas y bueno, estamos felices de recibirlos. Nos vemos allá. Gracias, ahí estaremos, Gaby, gracias. Tenemos una pausa, regresamos en breve aquí en Cuarto Poder. Tenemos varios temas muy importantes. Vamos a estar hablando acerca de Panama Ports, vamos a estar hablando acerca de la propuesta que hay de aumentar las penas a las personas que protestan encapuchadas. Estos temas en breve aquí en Cuarto Poder. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder. Hoy vamos a conversar con Jaime Abad, el licenciado Jaime Abad, sobre el tema de Panama Ports. Él, antes de que se diera la extensión del contrato de Panama Ports, hablamos del año 2021 y hacia el 2022, presentó una denuncia. Es más, vino aquí a Cuarto Poder, yo recuerdo, que estaba hablando acerca de lo que estaba ocurriendo dentro de Panama Ports y una supuesta mafia que operaba a lo interno, en donde se escondían también ingresos al Estado, producto de la manera en que se está operando administrativamente, Jaime. Y ahora viendo lo que ha ocurrido con la decisión de la Corte Suprema de Justicia y las decisiones que se están tomando a nivel de la operación de los puertos, vemos que muchos de estos temas que tú planteaste en ese momento ahora se han concretado y son parte de la realidad que estamos viviendo, Jaime. Buenos días. Buenos días, buenos días. Y es correcto, tal como lo afirmas, porque, mira, tal como se ha visto en diversos medios de comunicación, tanto televisión como en la radio, se han hecho entrevistas sobre todo al ingeniero Alemán Subieta, por quien tengo el mayor de los respetos y es el que ha sido designado por el Ejecutivo para presidir esta transición luego del fallo de la Corte. Sin embargo, causa mucha sorpresa y tal vez indignación, por lo menos en la parte nuestra, y mucho temor en la ciudadanía, que en lugar de proceder a una sustitución patronal para garantizarles el trabajo a toda la masa obrera que presta servicio dentro de las terminales de Cristóbal y Balboa, se pretenda seguir trabajando con una empresa como lo es Serviestiva, que en el pasado pues, ha sido seriamente cuestionada, tanto por el suscrito, quien entabló acciones judiciales en contra de ellos, como por el mismo señor Contralor, quien expresó en su informe de auditoría que esta empresa tiene un contrato alrededor de 40 millones, le produce de ganancia y que literalmente la empresa PPC, que cobraba originalmente $23 por el movimiento de cada contenedor, se autorrebajó, se disparó en el propio pie, bajando ese ingreso a $11. Y entonces ese desvío de esa ganancia fue lo que afectó seriamente los intereses del Estado panameño y por eso es que ese informe de auditoría sirvió de base a la Corte Suprema para establecer que definitivamente había vicios de inconstitucionalidad y el presidente de la República en el decreto 23 que acaba de aprobar del 23 de febrero de este año autorizó en base al fallo de la Corte a ocupar temporalmente los bienes de PPC para darle continuidad al servicio.
pero ambos administradores que se le asignaron el manejo de esos puertos, TIL en Colón y APM en Balboa, que son subsidiarias de la naviera MSC y de la naviera Maersk, que en el pasado fueron víctimas directas de los abusos de esta mafia, de este dúo entre PPC y Serviestiva, ahora tienen que soportar, tolerar, seguir trabajando con esta empresa. Yo no entiendo esto, en realidad no tiene Ahora, lógica. en su momento, ¿qué pasó con la autoridad marítima? O sea, porque estamos hablando de la autoridad marítima del año 2021, 2022. O sea, ¿qué ocurrió en su caso particular? Mira, la autoridad marítima en cumplimiento de la ley hizo lo correcto en cuanto a que le ordenó a PPC y a Serviestiva cumplir con lo que establece la ley portuaria en Panamá. Sin embargo, no tuvo los pantalones largos para hacer cumplir su propio mandato, y te explico brevemente. En la madrugada del 22 de enero del 2022, un viernes, amanecer, sábado, empresas que yo represento fueron sacadas literalmente en arreos de combate, a patadas, de las instalaciones de Cristóbal y de Balboa. Esto en violación directa de la ley que rige la actividad portuaria en Panamá. Nosotros interpusimos las acciones correspondientes y al mes de este atropello, de este acto ilegal, de este abuso, la autoridad marítima le ordenó a PPC, a sus abogados y a sus filiales, a sus subsidiarias, que le permitieran el ingreso a las empresas que yo represento. Sin embargo, no cumplieron esa orden. La autoridad marítima envió funcionarios para que nos escoltaran y permitieran el ingreso. No lo permitieron, a pesar de que la autoridad estaba allí, sus funcionarios estaban allí, no cumplieron esa orden. Posteriormente fuimos en compañía de notarios públicos y tampoco se negaron a permitirlo. Entonces nos quedamos en un limbo jurídico, porque teníamos el respaldo de la autoridad, pero la autoridad no ejecutaba su propia orden. Por su parte, PPC accionó, interpuso los recursos, reconsideración y apelación ante la Junta Directiva de la AMP, y todos estos recursos fueron fallados en su contra. Posteriormente, agotada la vía gubernativa, se van ante las autoridades judiciales e interponen una serie de acciones, contencioso administrativo, amparos de garantía y otros recursos más. Pero todos lo fallaron, incluso la Corte, tanto la Corte como la Autoridad Marítima amonesta a los abogados de PPC por un ejercicio abusivo del derecho, porque interponían recursos sobre recursos, acciones de interpretación, de aclaración de sentencia cuando ya no cabían. Y todo esto ya quedando debidamente ejecutoriado, te repito, nosotros exigimos el cumplimiento. Usando la ventaja procesal, ¿no? Y exactamente, y lo más importante, nosotros como abogados acudimos a reuniones del más alto nivel, donde le hicimos saber a las autoridades que se habían dado motivos reales de incumplimiento y que esos incumplimientos por parte de PPC impedían la renovación del contrato de concesión. Sin embargo, la misma se dio. Nosotros habíamos ganado en todas las instancias judiciales y administrativas y nuestras empresas siguieron proscritas. No se les podía permitir el... PPC dentro de sus puertos tenía entonces sus propias empresas, por lo que estoy entendiendo. Eso es correcto. Empresas que todavía van a seguir operando. Es que hagámonos una pregunta, mira. Serviestiva, ¿cuántos clientes tiene en Panamá? PPC es el único cliente. Eso de por sí es inusual, y el hecho de que cuando a nosotros se nos saca violando la ley y los tribunales de justicia en efecto confirmaron que eso fue así, paralelamente PPC le enviaba correos que nos los copiaban a nosotros las navieras, le enviaba correos a las navieras diciéndole que ellos tenían que contratar los servicios de Serviestiva y sus otras empresas. Que esas empresas... Le daban exclusividad a su propia empresa. Correcto, y eso, a nuestro juicio, tipifica el delito de práctica monopolística. Ahí había un monopolio, un contubernio, una complicidad criminal entre... Ahora, ¿y esos ingresos eran reportados al Estado? Bueno, ahí está el informe de auditoría, no lo digo yo. O sea, eran desviados porque en el mundo nadie compra plátano para vender plátano. Tú compras plátano para vender patacones y tener tu ganancia. ¿Cómo es posible que la empresa se mutile a sí mismo, la concesionaria se mutile a sí mismo
y baja el precio de lo que obtiene por ganancia de 23 a 11 dólares y estas ganancias son desviadas a una empresa que ha cometido incluso delitos en este país y que nosotros estamos esperanzados de que el decreto ejecutivo número 23 de este año que dictó el presidente para ocupar temporalmente las instalaciones y la utilización de los bienes de PPC, en su artículo 7, faculta al Ministerio Público para continuar o tramitar las acciones penales que en su momento deslinden y establezcan si efectivamente esta mafia que nosotros hemos denunciado desde el año 2022, esta actividad criminal, tipificó delitos establecidos en nuestra ¿Y esa era la única empresa que estaba en esa situación o había más empresas? No, ellos tenían otras, por lo menos en el caso nuestro, nosotros ofrecíamos servicios refrigerados a los contenedores reefer. Y ellos crearon inmediatamente, cuando se dieron cuenta que Serviestiva, porque le ofrecían los servicios de Serviestiva y Serviestiva ni siquiera tenía la licencia de la autoridad marítima para ofrecer este tipo de servicios. Tampoco tenía... ¿Y cómo hicieron entonces? Si bueno, de hecho... No lo había dado, fue de hecho. De hecho, porque el concesionario... Es que PPC en ese momento era un monstruo adenógeno, o sea, era una pelea de un insignificante enano como nosotros contra un monstruo. Nosotros tratamos de aliarnos con varias empresas que, al igual que nosotros, habían sido víctimas de los atropellos de PPC. ¿Pero tenían complicidad con el Estado en ese momento o no? Claro, por supuesto. Sí. Eso es algo que le corresponderá al Ministerio Público en las investigaciones, determinar si en efecto hubo complicidad con funcionarios en su momento. Nosotros tenemos la sospecha, los indicios, los pondremos a disposición del Ministerio Público y ellos que hagan su trabajo, que determinen. No nos pretendemos convertir ni en agente fiscal y mucho menos en juez. Pero lo que sí te digo, permíteme este comentario, mira, lo inverosímil, lo increíble de esta situación es que si el informe de auditoría establece este mal manejo, esta complicidad absurda entre Serviestiva y PPC, se da la misma situación que un sujeto, vamos a ponerle el nombre de Pedro, es violador de los derechos de su familia, es maltratador, abusivo. Entonces viene un fiscal, en este caso el fiscal es el Contralor General de la República y lo acusa ante un juez. El juez es la Corte Suprema y la Corte dicta un fallo condenando a este sujeto Pedro como maltratador, como abusivo, por el delito de violencia doméstica. Y el expediente entonces pasa ante un juez de cumplimiento. Y el juez de cumplimiento dice, mira, ¿sabes qué? El pobre Pedro no puede vivir en la calle, así que la esposa, que era la víctima del maltrato, los hijos, tienen la obligación de mantenerlo en la casa, alimentarlo, darle techo y lavarle la ropa. Eso es lo que tenemos. Esa misma situación la tenemos ahora mismo. Todo, es un secreto gritado a voces que desde el 2016 esta empresa Serviestiva tuvo un manejo de dudosa prosapia dentro de las instalaciones PPC. Y entonces ahora con la excusa de que hay que darle continuidad a la fuerza laboral, si ya hay precedente, en el 2013 existía la misma situación, un outsourcing, o sea, tercerizaron los servicios de las personas, de los obreros sobre todo, no los administrativos, que laboraban dentro de las instalaciones de Balboa y Cristóbal. Y atinadamente en ese momento, te repito, el 2013, mediante un traspaso patronal, toda esa fuerza laboral se ubicó dentro de la empresa que es la prestataria del servicio. Eso mismo es lo que se tiene que hacer hoy en día. Ahora, pero había espacio para más de una empresa. Claro. En el negocio. Claro, porque... Pero al final lo que usted dice es que terminó monopolizándose en una sola empresa. En una sola empresa. Entonces, sin darle oportunidad a más nadie porque ellos controlaban el puerto. Y lo increíble es que mandaban correos electrónicos a las empresas navieras. Claro. Literalmente chantajeándolas, diciéndoles, ustedes tienen que contratar los servicios de fulano y sutano. Eso es práctica monopolítica, eso viola la legislación panameña. Y nosotros lo denunciamos ante las autoridades administrativas, en este caso la autoridad marítima, ante las autoridades judiciales. Lo sorprendente es que la autoridad marítima pues no investigó el asunto o no podía entrar, porque aquí nos dijo la ministra de Trabajo ayer que era muy difícil para la autoridad entrar al puerto, o sea, no le daban acceso al puerto. La autoridad no tenía autoridad alguna. Mira, una vez nos citaron a una reunión a ambas partes, o sea, a los abogados de PPC y al gerente de PPC, Yaret, en ese momento, el señor Yaret, a este servidor y a los accionistas de las empresas que yo represento. Y nosotros llegamos temprano a la reunión.
Estábamos ahí en primera fila y en eso aparece un mensajero de la firma Morgan & Morgan y en un carro de PPC con una nota diciéndole al administrador, en ese tiempo el señor Noriel Araúz, que la autoridad marítima no estaba facultada para citarlos a ellos. Ellos le dijeron eso a la autoridad marítima. No lo dijeron, lo pusieron en una nota. Esa nota es parte del material probatorio que nosotros incorporamos a los expedientes. Y esa es una nota que yo quiero que el Ministerio Público la analice con lupa. O sea, si la el autoridad desafío, marítima no podía entrar allí, entonces, ¿qué podía hacer? O sea, lo citan al despacho del administrador de la autoridad y le mandan una nota diciéndole, usted no nos puede citar. Increíble. Si esto no es mafia, dime tú qué es esto. No. Son las cosas que pasaron. Son las cosas que pasaron con el caso de PPC. Tenemos una pausa, Jaime, ya regresamos en unos minutos. Aquí en Cuarto Poder, también por aquí viene Arturo Treyes. Vamos a estar hablando acerca del tema de la propuesta que hay por parte del Ejecutivo para aumentar las penas a los que protestan enmascarados. En breve estaremos conversando de este tema aquí en Cuarto Poder. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder. Se ha sumado aquí a nosotros Arturo Treyes, es abogado también. Y digo, no hace falta presentar a Arturo con relación a su histórica participación en todas las protestas importantes que se dieron en este país en la década del 80 y del 90. Primero como estudiante del Instituto Nacional, del que también, por cierto, Jaime va también estudiante. Y estudió también en el Instituto Nacional, sino después en la Universidad de Panamá. Así que quizás no hay una persona más calificada para hablar de este tema que Arturo Treyes. Pienso yo, Arturo, ¿no? Hoy en día pues está en otras lides, Arturo, pero yo sí te quería que opinaras acerca de esta iniciativa que tiene el Ejecutivo de aumentar las penas para aquellos que protestan encapuchados. Ahora bien, yo no recuerdo que tú te encapuchaste nunca en una protesta. No sé si eso ocurrió. ¿Te tocó a ti encapucharte en las protestas en tu época? ¿Qué es lo que pasa, Tenógenes? Que no es la misma, los tiempos han cambiado, ¿no? Nosotros sí queremos dejar claro que con anterioridad, la Policía Nacional, cuando hacíamos los cierres de calle, llegaban hasta un punto y los altos mandos iban, conversaban con los dirigentes estudiantiles en su momento, preguntaban cuál era la causa de la protesta, preguntaban qué tiempo nos íbamos a quedar en la protesta y había una comunicación directa con los altos mandos. Si ya sobrepasábamos los acuerdos que habíamos llegado, que no sé si que no llegaba alguna autoridad en su momento a la cual se reclamaba el hecho de la protesta, se llevaba una represión y claro, en todo sentido, cuando ya se tiraban los gases lacrimógenos, nosotros estamos hablando de las protestas de los 90, ¿no? Utilizábamos nuestras capuchas para poder protegernos del gas lacrimógeno. Ahora es todo lo contrario a Tenógenes. Ahora es todo lo contrario. Tú también te encapuchaste entonces. Claro, tú también es que todos, al final todos. Tenógenes, yo viví como adolescente los últimos años del periodo de Manuel Antonio Noriega. Y hoy hay miembros de este gobierno que eran miembros de la Cruzada Civilista y se encapuchaban y no me van a decir otra cosa porque lo hacían. Aquí se quemaron carros durante ese periodo, pero eran otras las circunstancias. Pero es que no es otra eran otras circunstancias, Arturo. No, en esa época estamos en una dictadura. Pero y ahora que estamos no estamos en una dictadura, Arturo. No estamos en una dictadura, Arturo. Se está judicializando a personas que están protestando bajo concepto, el mismo concepto estás hablando, Atenógenes. En este momento sí, nosotros estamos... Atenógenes, Arturo, no es lo mismo Atenógenes. Lo que tú estás narrando, que tienes toda la razón, tú estuviste allí y yo también estuve ahí. La otra parte es lo que vivimos en el 2022-2023, y tú lo sabes. La Universidad de Panamá cerrada por un mes por 5 o 6 encapuchados. Y la policía en ese momento no podía sacarlo de la calle porque tú le ibas y le consultabas y no, lo que pasa es que si lo saco de la calle, llegan a la corregiduría, llegan al juez de paz, el juez de paz le da una fianza porque esto es un tema administrativo y regresan y vuelven y cierran la calle. Y eso pasó. 2022 y 2023, tú lo sabes. 2023 fue la crisis de la mina y las protestas nacionales que se hizo en este país.
Y la Universidad de Panamá cerrada. Tú reclamas a La Tenógenes. Universidad de Panamá cerrada un mes. Tú reclamas un mes la transísmica cerrada, pero ¿cuánto tiempo sufrieron las personas que estaban cerca del proyecto de la mina Atenógenes? ¿Y en el 2022? Pero es que estás justificando un hecho que no tiene No, realidad. yo no estoy justificando un hecho, estoy hablando acerca de la violencia que eso produjo. Trata de evitar ese tranque. Nosotros no podemos, la cantidad de personas que resultaron afectadas producto de estos encapuchados. Nosotros no podemos justificar, en este momento, el gobierno nacional pretende con una ley nefasta modificar un artículo del 169 del Código Penal y todas las imputaciones que se están llevando a cabo, porque independientemente de todo, también llevo los procesos de muchos de los estudiantes que han sido... ¿Cuáles imputaciones? Están imputando por el 360 contra los servidores públicos. ¿Quiénes son los servidores públicos? La Policía Nacional. Pero cuando vamos a las audiencias, no hay ningún miembro de la Policía Nacional en los actos de audiencia. 2. Y vamos a un caso, este es un mensaje del procurador. Pero el abogado de la policía, ¿no? Pero vamos a un caso y este es un mensaje del procurador de la República. En el caso específico del 30 de abril del año pasado en el Domo de la Universidad de Panamá. Los estudiantes fueron bajados de los buses. Parte de la autonomía se respetó por la Policía Nacional. Esos estudiantes fuimos a audiencia el 1 de mayo. La fiscal anticorrupción pidió detención provisional para 7 estudiantes. Después que termina la investigación, ninguno encapuchado. Por ir en el bus. Ojo, porque dicen que los policías tenían una relación porque el pantalón coincidía con uno de los que cerraron calle. Ninguno identificado. Pidieron detención provisional. Pero 6 meses después que termina la investigación, la fiscal anticorrupción me llama y me dice, licenciado, ¿qué propuesta hay? Esto es un mensaje del procurador para que vea que quieren sancionar con 6 años a los que se encapuchan. Pero ¿quién sanciona con 6 años a los fiscales encapuchados que terminan investigaciones falsas? Entonces me llama la fiscal, y ¿sabes qué me dice? Arturo, la fiscal no está encapuchada. ¿Qué me dice? ¿Cómo no? Ellos se esconden detrás del Ministerio Público para hacer esto. Sí, no estaba encapuchada físicamente, Arturo. Pero es que la investigación Atenógenes. ¿Sabes qué me dice la fiscal? ¿Qué propuesta tiene el licenciado? Yo, ¿cuál propuesta? Vamos a una audiencia intermedia, yo tengo mis pruebas. No, hombre, licenciado, mira, aquí nosotros no encontramos una vinculación de los 7 estudiantes después que pidieron detención provisional. Entonces me dice, vamos a una suspensión condicional del proceso. Entonces, ¿por qué los estudiantes se van a parar a pedir disculpas si ella misma me está diciendo que no los identificaron? Entonces, ¿quién sanciona a ese servidor público por eso, Atenógenes? Pero entonces tú quieres sancionar con 6 años, pero ¿quién sanciona a los funcionarios públicos políticos que bajo la impunidad están robándonos las arcas del Estado y después negocian con el Ministerio Público acuerdos de pena por debajo de los 6 años, Atenógenes? Llegaste a un punto importante. Yo creo que hay un punto intermedio allí, y es el tema de la pena. Sí, yo creo que 6 años de prisión es mucho tiempo. O sea, me parece a mí. O sea, porque creo que la propuesta es de 6 años de prisión. Mira, aquí está Jaime, porque Jaime estaba del otro lado también. Jaime ha estado en los dos lados. Jaime ha estado en los dos lados. Ha estado del lado del que protesta y ha estado también del lado de la policía. Y yo no sé, ¿tú qué piensas acerca de ese asunto, Jaime? Bueno, aquí el elemento es la capucha en sí, lo que hay que analizar como elemento objetivo. Miren, brevemente, yo tengo la mayor estimación por el compañero institutor y colega Treyes, hemos sido compañeros de lucha en muchos eventos. Y un manifestante justo. Correcto. Es una persona que cree en la causa, cree en su causa. Pero un breve paréntesis, igualmente, el Viernes Negro yo fui detenido, fui sentenciado a 1 año de prisión, estuve en La Modelo, estuve en Coiba, fui torturado y exilado. Así que si hay alguien que conoce el monstruo por dentro, totalmente, es este servidor, pero tal como tú lo dices, pocos años después me tocó sentarme en el otro lado de la mesa. Así es. Pasé de presidiario político a jefe de una policía. Y yo debo agradecer a Dios porque ambos extremos, hoy en día, ya casi a mis 70 años, me dan la serenidad para tratar de llegar a un punto de vista en el cual comprendo los argumentos de ambos. Miren, en Panamá todavía no existe para los funcionarios la figura de los, como se conoce en Colombia, de los jueces y los fiscales sin rostro. Allá se celebran audiencias en las cuales los jueces van encapuchados, pero hay un principio que justifica el uso de la capucha, y es que
la narcomafia en Colombia manda a liquidar, a ejecutar a esos jueces, a esos fiscales y a su familia. Y por tanto ellos no les aparece el nombre en el expediente, sino un número clave, y no tienen, los medios no tienen acceso, ni los abogados que participan en la audiencia, a identificar el rostro. Por eso le llaman jueces sin rostro. En ese caso la capucha se justifica. Vámonos al caso del compañero que dice que es para protección del gas lacrimógeno. En cierto punto ese argumento es plausible, pero yo me voy al principio de la certeza jurídica. Miren, muchos casos la Fiscalía los inicia y pide la detención preventiva y el juez de garantía le da 6 meses al fiscal para que culmine la investigación y concluya si hay los elementos de convicción para una sentencia condenatoria. Y muchos de esos casos terminan en que el fiscal dice, hey, no hay elementos, piden el archivo del expediente. Eso yo creo que sería demasiado, Trey, con todo el aprecio que te tengo, argumentos suficientes para justificar o para rechazar la iniciativa del Ejecutivo. Yo creo que como país debemos llegar a un punto intermedio, y esto es crear conciencia en la misma juventud universitaria y en la juventud de los colegios secundarios. Miren, la capucha, a mi juicio, no se justifica en un país como Panamá. Nosotros no tenemos todavía los niveles de violencia institucional, o sea, por parte del gobierno, que justifiquen que personas se escondan tras el anonimato para causar tranques y desórdenes públicos en los cuales la inmensa mayoría afectada es la ciudadanía que transita por las carreteras. Yo no veo en este momento, no sé si las circunstancias cambian a futuro, la justificación para permitirle a estos jóvenes encapucharse. Yo en lo personal, cuando fui institutor, cuando fui estudiante universitario y cuando fui profesor, porque cuando a mí me arrestaron el Viernes Negro, yo era profesor universitario en la Facultad de Derecho. Yo siempre di la cara. Cuando uno defiende una causa justa, cuando uno defiende un principio recto, uno tiene el valor para dar la cara. Esconderse detrás de una máscara, si el gobierno actual toma la iniciativa de constituirlo en delito, créanmelo, Treyes, te deseo la mejor de la suerte en tu campaña y te felicito por ella, pero yo siento que la inmensa mayoría de la población panameña va a respaldar al Ejecutivo en esta iniciativa, porque si ponte en el momento de que tú vas en el carro y te trancan, de por sí ya tú tienes una predisposición negativa a quien te tranca, pero si encima de eso tú lo ves encapuchado, wow, eso sí, ya entonces lo justo de la causa que tenía el estudiante para cerrar la calle o el manifestante, no tiene que ser estudiante, se pierde. Totalmente. Se pierde la autoridad moral, ya nadie va a compartir esa causa. Y entonces, ¿por qué? Porque el problema de esto es que los que se encapuchan casi siempre son 4 o 5 gatos, como tú dices. Sí, exacto. No es la mayoría no del estudiantado. Jaime. No, y encima, ahí en el caso de la universidad, terminan delincuentes encapuchándose, haciéndose pasar por estudiantes. Tú lo sabes, Treyes, que eso también pasa. Atenógenes. Tú lo sabes. Se ha dado... Ahora aquí no siento que se esté criminalizando la protesta. No es que al final sí se está haciendo. ¿Por qué? Sí te está haciendo. ¿Por qué? En las investigaciones, Atenógenes, soy abogado de personas que hoy en día tienen medidas cautelares de reportes, de prohibiciones de salida del país, que no los estuvieron con capucha. ¿Cuántos están detenidos? Ninguno está detenido. Pero sí tienen medidas cautelares. Tienen medidas cautelares. ¿De cuánto tiempo le han puesto? 6 meses la investigación, impedimento de salida del país, reportes periódicos ante el Ministerio Público. ¿Y cuál es la causa de la medida cautelar? ¿De qué le acusan? Delitos contra la administración pública, donde la víctima es la Policía Nacional. Pero vamos a un caso. ¿Cuántas personas en Boca del Toro, sus residencias fueron violadas por unidades de la policía en ejercicio de su función y estaban encapuchados? Aquí está el reportero gráfico Baxter, que perdió la vista por un disparo de la Policía Nacional. Y hoy en día a ese policía no se le ha sancionado porque estaba con una máscara. Aquí, ¿cuántas denuncias no se han interpuesto en contra de la Policía Nacional por abuso de autoridad, por violaciones a los derechos humanos? ¿Y qué está sucediendo? El Ministerio Público cierra la investigación porque no se identifica a la unidad de la policía. Entonces, eso ha producido que las protestas hayan llegado a ese lugar. Porque aquí tú das la cara y te tienen a más de 50 personas hoy privadas de sus garantías constitucionales, subiendo y bajando escaleras en reportes del Ministerio Público por dar la cara.
Entonces, Ese es un buen argumento de Reyes. ese es el Es muy bueno. argumento. Ese es el argumento. Es muy bueno. Debe Aquí la haber policía paridad, claro debe haber que proporcionalidad entre Aquí la Sería policía, bueno revisar. La policía, aquí hay videos donde el rector de la Universidad de Panamá trató de conversar con la unidad de la Policía Nacional y ni siquiera llegaron a un diálogo. Las autoridades las empujaron con sus escudos y tiraron gases lacrimógenos. Entonces, ¿cómo tú quieres que la población responda frente a una protesta? Hemos visto lo que se ha dado en varios lugares donde la gente sale a protestar por falta de agua y la policía, no aparecen los directores regionales. La Policía Nacional no llega a un diálogo y lo que hacen es, hay que abrir la vía y hay que reprimir. Entonces, ¿cómo responden las personas de esa manera? Entonces, ¿y quién en el ejercicio de su función identifica a un policía que está violando los derechos humanos, que está violando las garantías en la manera en cómo entran a la casa y cómo se están reprimiendo a Tenogeno? Entonces, debe haber, como lo dijo el compañero Abad y colega, debe haber una paridad en ese sentido. Eso es un punto importante. Sí. Y eso debe ser tema inclusive de las discusiones en la Asamblea, yo sí creo. O sea, porque no solamente es negar por negar, porque aquí hay una realidad de que hay delincuentes que se disfrazan de estudiantes. Hay largos periodos de cierre de calle, o por lo menos hubo en el 2022-2023. No puedes tener una vía cerrada por un mes. Ese es parte del problema. Y cuando tú vas a ver quiénes son 4 o 5 personas encapuchadas que te cierran la vía y no te dejan pasar por allí, independientemente del objeto y sujeto de la protesta. Y eso lo entiendo, Arturo. Pero también la otra parte que tú planteas muy bien es válida. O sea, aquí debe haber de parte y parte. Si no me dejas que yo me encapuche, tú tampoco te puedes encapuchar. Aquí todo el mundo tiene que dar la cara. Y ese es un poco el mensaje que me imagino que se quiere mandar. ¿Tú quieres protestar? Da la cara. Bueno, pero la policía también tiene que dar la cara. O sea, es de parte y parte. Yo creo que es justo lo que tú acabas de decir. Aquí se ha dado investigaciones. Ojalá se discuta también en la Asamblea. Aquí se ha dado investigaciones donde el Ministerio Público ha llamado a unidades de la policía. ¿Qué unidad de la policía estaba al lado de usted en el momento? No la reconozco. Entre ellos mismos se tapan. Y claro que sabe quién estaba al lado. Pero como no se identifica por su rostro, las unidades de policía no han sido sancionados por estar encapuchados. Yo sí entiendo lo que planteó también Jaime acerca de por qué utilizar la capucha de un agente de la policía en caso de narcotráfico, porque estamos hablando no de una protesta ciudadana cualquiera, o de una protesta universitaria o de estudiantes, que tienen otro tipo de connotación. Hay policías especializadas que sí tienen que encapucharse, si tú lo sabes, Jaime. Igual jueces en otros países tienen que encapucharse. ¿Por qué? Porque estás peleando contra el crimen organizado. Ese es otro nivel de violencia. O sea, gente, por ejemplo, lo que pasa en México, o sea, con el Mencho y todo las organizaciones criminales que están alrededor de esos movimientos narcoterroristas. Allí tú necesitas una policía especializada que sí tiene que encapucharse porque tiene que resguardar su seguridad. Mira, los grandes decomisos de kilos de cocaína que se hacen en los puertos. También, exactamente. Tú ves que todo el personal está encapuchado. Es más, yo he mandado, en varias ocasiones he mandado notas al Ministerio Público donde como ciudadano y abogado les sugiero a los diferentes procuradores que hemos tenido que ya es el momento de que cuando se dan esos decomisos, yo veo a los señores fiscales de droga dando todos los detalles. Eso es exponerlos a ellos a un riesgo innecesario. Eso se tiene que hacer a través de comunicados escritos. Pero bueno, yo también entiendo que los procuradores quieren ganar puntos en la credibilidad y en la opinión pública y todo, y mandan a los fiscales a hacer este tipo de declaraciones. Pero yo creo que ya estamos llegando al momento, así como la discusión que Treyes ahora plantea, es oportuna para discutir estos temas sobre la conveniencia o no de estar exponiendo a nuestros agentes del Ministerio Público al grave riesgo de dar estas declaraciones. Totalmente. Y en cuanto a la razón de ser del delito, también hay que investigarlo. O sea, por una cosa es la protesta y otra cosa es atentar contra la seguridad interna del Estado. Que por sí es también un delito político. No, sedición es un delito político, son delitos políticos. De eso fue que yo fui acusado. Claro, exactamente. Y sentenciado. O delito de pensamiento y de conciencia. O sea, hay que discernir para a la hora de establecer las sanciones y que no hay una desproporción, porque una cosa son este tipo de delitos y otra cosa, y también conspiraciones y todo aquello que entran dentro de esa categoría de delitos políticos y de pensamiento. Pero por otro lado están los delitos graves, que son los delitos de cuello blanco, donde también se necesita un aumento considerable de la pena. 30 segundos nada más para aclarar algo. Yo dije que yo fui sentenciado, pero mi récord policivo está limpio porque posterior a la invasión el presidente Endara dictó una ley de amnistía y eso me borró. Sin embargo, me sacaron ese cadáver de allá del baúl.
en el gobierno de un presidente que está huyendo ahora mismo para cancelarme mi permiso de armas cuando lo tenía. Fuiste acusado por atentar contra la seguridad interna del Estado. Correcto. Entonces, en base a eso me quitaron mi permiso de armas. Sí, yo quiero dejar claro pues que hay una desproporción total con este proyecto. El gobierno, que esa es otra parte de la discusión. Es que hay una desproporción total y esto no es más, esta ley que se va a discutir en la Asamblea, y le hago un llamado a los diputados de la República para que analicen bien este proyecto, porque esto es una advertencia a lo que viene, Atenógenes. Esto es una advertencia a la ley que se va a discutir próximamente y nosotros sabemos de qué se trata y la ley polémica que viene en el país. Y ya están con esto tratando de coaccionar las protestas que se van a originar en el país. Y no estoy haciendo apología del delito en tu programa, Atenógenes. Eso es lo que te iba a decir. Porque el presidente de la República... Eso es lo que te iba a decir. O sea, tú estás adelantando ahora que vienen protestas. Es que, Atenógenes... O sea, tú sabes algo que no sé yo. Aquí viene una ley polémica. Esa es otra cosa. Y el presidente de la República indicó... El presidente de la República indicó que siendo candidato amenazó a los magistrados. Eso Arturo, también pero lo que pasa es que un tema que nadie lo investigó. Arturo, pero lo que pasa es que para la Universidad de Panamá hay ley polémica a cada rato, porque a cada rato cierran la calle. Bueno, últimamente no lo he visto. Últimamente tengo que reconocer que no han cerrado mucho la calle. Últimamente no han cerrado. Hay una anécdota. Y son utilizados y manipulados también por muchos grupos sindicales que están dentro de la Universidad de Panamá. Aquí la Universidad de Panamá jugó un rol importante sobre la crisis de la mina, que fue anunciada, y fue la Universidad de Panamá. Aquí el Contralor de la República, y aprovecho este programa, porque aquí si van a sancionar a los enmascarados, aquí hay quienes se esconden con máscara en el poder político, y aquí se va a iniciar un año académico, y todavía el Contralor de la República no ha refrendado para que las cafeterías de la Universidad de Panamá sean utilizada por los estudiantes, pero si entonces llega el periodo académico y los estudiantes salen a protestar, entonces, ¿qué justifica pero todo? Eso no tiene nada que ver con la Macarena. Claro que sí lo van a utilizar. Claro que sí lo van a utilizar. Hay una anécdota que es un buen precedente para esto y miren cómo son las coincidencias. Yo me encontré con Treyes aquí. Yo no sabía que veníamos para esto. A mí me subieron a este foro. Estamos hablando del aeropuerto, pero aprovecha el momento. Pero miren, cuando Lucy era ministra de Educación en el gobierno de Martinelli, ella ordenó el cierre del Instituto Nacional después de unas protestas violentas donde salieron los enmascarados por vez primera. Sí. Y Trey y yo en esa oportunidad fuimos a un medio, competencia de ustedes, específicamente otro medio, y nos sentamos juntos. Nos sentamos juntos a defender a los institutores, a defender el colegio porque lo habían cerrado y lo habían convertido en una estación de policía. Y los estudiantes lo revisaban. Es que los extremos nunca son buenos. Correcto. Sí. Y nosotros estábamos atacando duramente como institutores en ese momento, ambos, la decisión de la ministra. Pero, ¿cómo se solucionó ese conflicto? En esa época el Consejo de Seguridad puso cámaras en los alrededores del colegio. Y efectivamente se dio el fenómeno que tú dices. Y me recuerdo que Trey y yo vimos esos videos ahí en la ¿Los instigadores? No, llegaban maleantes y se ponían encima de su pantalón short, se ponían un pantalón azul, una camisa blanca y se metían al colegio e iban como si fueran institutores a la protesta. Y eso eran los que sacaban las máscaras y se las ponían. Y eso ha pasado también en la universidad. No. Eso ha pasado en la universidad. Esos videos se le enviaron los actos a la que ministra. Se dieron alrededor de la Universidad de Panamá, donde fueron violados negocios, fueron denunciados por este servidor. Para que estemos claros. Por eso te digo, pero sí ocurrieron. Pero no eran delincuentes. No, yo sé que no eran estudiantes. No eran estudiantes. Eran delincuentes, se encapucharon y también aprovecharon. Entonces, pero bueno, entonces ese es el punto. La capucha da el margen precisamente para que delincuentes comunes se metan en las protestas cívicas. La discusión continúa y va a continuar allí en la Asamblea. Gracias, Arturo, por acompañarnos. Jaime también. Muy buena. Tiempo, Jaime y Arturo, que son y han participado también en diferentes momentos de las protestas. Ambos institutores, ambos también universitarios. Así que gracias por acompañarnos. Pero él es más viejo que yo. No. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.